Según Charles F. Loomis, Pizarro estuvo haciendo esfuerzos sobrehumanos para llegar a la desconocida y aurífera tierra de Perú, venciendo obstáculos que ni siquiera Colón los había encontrado iguales, y arrastrando peligros y penalidades mayores que sufrieron Julio César y Napoleón. Nació en la ciudad extremeña de Trujillo, en 1478. Hijo del capitán Gonzalo Pizarro, Francisco se caracterizó por ser analfabeto, pero muy inteligente, templado y no sanguinario como lo califica la falsa leyenda negra. Fue un gran líder que se dejaba aconsejar. Intervino en la guerra de Nápoles, junto al gran capitán. Muchos conquistadores aprendieron el arte de la guerra junto a Gonzalo Fernández de Córdoba. El gran capitán convirtió al ejército español en el más poderoso del mundo, siendo el más moderno, el de mayor disciplina, el más audaz, compuesto por los mandos más competentes. Su táctica y su estrategia cambiaron para siempre el arte de la guerra. Después de su aventura italiana, el primo segundo de Cortés partió en 1502 a las Indias junto a la flota de Nicolás Obando, el nuevo gobernador de la Española. En 1509, Pizarro participó en la expedición que Enciso preparó para socorrer a su superior jerárquico, el gobernador Alonso de Ojeda, quien escapó milagrosamente del ataque de los belicosos indios de la zona. Ante el asedio de los temibles guerreros indígenas, Ojeda pidió a Pizarro que mantuviera la posesión de la ciudad de San Sebastián de Uraba en Nueva Andalucía durante 50 días, con unos pocos hombres, hasta que Ojeda regresara, ordenándole que de lo contrario retornaran a Santo Domingo transitados los 50 días. Los refuerzos mandados desde la Española al mando de Martín Fernández de Enciso, en cuyo barco estaba como polizón Vasco Núñez de Balboa, salvaron milagrosamente al de Trujillo. Más tarde, Enciso, Balboa y Pizarro partieron rumbo a Panamá. Balboa y Pizarro se conocieron en la Española en 1502, viviendo allí juntos durante más de 8 años. Además, los dos conquistadores tenían la misma edad. Después de que Balboa despojara a Enciso del poder por despótico y avaro, el trujillano formó parte de la expedición que dirigió Balboa y que culminó con el descubrimiento del Mar del Sur, más tarde Océano Pacífico, en 1513. A principios de enero de 1519, Francisco Pizarro arrestó a Vasco Núñez de Balboa por orden del miserable y cruel Pedro Arias de Ávila, gobernador de Castilla de Oro. El Darién, quien tras una conspiración llena de mentiras y falsedades, terminó con la muerte de Balboa. Entre 1519 y 1523, Pizarro se instaló en la ciudad de Panamá, donde se convirtió en encomendero y posteriormente alcalde de Panamá. Más tarde, en 1523, Pascual de Andagoya había partido de Panamá y había bordeado la costa hasta el sur de Colombia. Su barco halló embarcaciones de indígenas que dijeron venir de una región remota denominada Virú. En esta zona existiría mucho oro. Tras conocer esas noticias, en 1524, Pizarro decide comandar una expedición a estas tierras desconocidas y para ello se asocia con dos hombres, Diego de Almagro y el padre don Hernando Luque, quienes financiaron las dos expediciones de conquista. La primera en 1524 a 1525 y 1526 a 1528, que se finiquitaron con sus respectivos fracasos. Existen informaciones de un cuarto asociado, el licenciado Espinosa, que no quiso figurar públicamente y que habría sido el socio capitalista de la campaña hacia el Perú. En mayo de 1527, llevaba Pizarro 2 años pasando calamidades y miserias, cuando extenuados y al límite de sus fuerzas, llegaron a la isla del Gallo. El hambre y las penurias habían sido hasta ese momento la única recompensa que habían recibido los hombres de Pizarro. Entonces, se origina la acción extrema de Pizarro.
la de dibujar una raya en la tierra de la isla exigiendo a sus camaradas que decidieran entre seguir o no. Tan solo atravesaron la línea 13 valientes hombres, los 13 de la fama o los 13 caballeros de la Isla del Gallo. Ellos fueron Bartolomé Ruiz, Pedro Halcón, Alonso Briceño, Pedro de Candía, Antonio Carrión, Francisco de Cuéllar, García Jerén, Alonso Molina, Martín Paz, Cristóbal de Peralta, Nicolás de Rivera el Viejo, Domingo de Soraluce y Juan de la Torre. Así nos cuenta el historiador José Antonio del Busto la escena que vivieron los 13 de la Fama y Pizarro en la Isla del Gallo. El trujillano no se dejó ganar por la pasión y, desenvainando su espada, avanzó con ella desnuda hasta sus hombres. Se detuvo frente a ellos, los miró a todos y, evitándose una arenga larga, se limitó a decir, al tiempo que, según posteriores testimonios, trazaba con el arma una raya sobre la arena: por este lado se va a Panamá, a ser pobres, o por este otro al Perú, a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. Un silencio de muerte rubricó las palabras del héroe, pero pasados los primeros instantes de la duda, se sintió crujir la arena húmeda bajo los borceguíes y las alpargatas de los valientes, que en número de 13 pasaron la raya. Pizarro, cuando los vio cruzar la línea, no poco se alegró, dando gracias a Dios por ello, pues había sido servido de ponerles en corazón la quedada. Sus nombres han quedado en la historia. Pizarro y los 13 de la Fama, muertos de hambre y acosados por los indios, esperaron ayuda durante 5 meses en la Isla del Gallo, la cual llegó de Panamá enviada por Diego de Almagro, bajo las órdenes de Bartolomé Ruiz. Tras la llegada de los refuerzos, Pizarro ordenó zarpar rumbo al sur, donde tuvieron constancia de la existencia de una gran civilización. Según Bernard de Lavalle, las adversidades, los muertos y los sufrimientos quedaron atrás. Había triunfado la tenacidad. Aunque parezca imposible, existía el Perú. Se acabaron los banquetes, los intercambios de regalos con los caciques y la navegación de exploración a lo largo de las costas. Ahora había que pensar en la otra etapa, la de la conquista. Ante el impedimento del gobernador de Panamá a otorgar más marineros a Almagro, en 1529, Pizarro retorna a la península a fin de mostrar sus propósitos al rey Carlos I, quien en las capitulaciones de Toledo el 26 de julio de 1529 lo nombró gobernador, capitán general y adelantado los nuevos territorios, designación real, esta que provocó las envidias de Almagro. Ya en Panamá, Pizarro se preparó para la conquista del Perú y en enero de 1531 partió con un minúsculo contingente de 180 hombres y 37 caballos rumbo al Imperio Inca. Al mando de la expedición estaba Francisco Pizarro, quien designó a su hermano Hernando como su lugarteniente. De hecho, planearon invadir el territorio inca aprovechando que éste se encontraba sumido en una guerra civil que enfrentaba a dos de sus cabecillas por el imperio, Atahualpa y Huáscar. Tras la muerte de Huayna Cápac, los incas vivían una guerra civil por la sucesión del emperador. Había un enfrentamiento entre sus sucesores, los Sapa incas Atahualpa y su hermano Huáscar. El legítimo sucesor era su retoño Ninan Cuyuchi, quien falleció casi al mismo tiempo que su padre, pero aún con vida, Huayna Cápac había escogido a Huáscar como segundo beneficiario al trono imperial. Enfurecido Huáscar por la actitud de Atahualpa de no rendir honores a los restos del emperador muerto y por no rendirle pleitesía como heredero legítimo, decidió asesinar a la embajada que Atahualpa le había enviado para pedirle perdón por su comportamiento. Esa actitud de Huáscar provocó la ilegítima rebelión de Atahualpa, desencadenándose la guerra civil inca. Tras vencer a Huáscar a los ejércitos de Atahualpa en la batalla de Tumipampa, donde fue hecho prisionero para más tarde escapar, el líder rebelde rehizo sus huestes y venció a las tropas de Huáscar en la batalla de Quilpaypampa. Posteriormente, Atahualpa
saqueó y destruyó la ciudad imperial de Cuzco. Huáscar fue hecho prisionero y fue obligado por su malvado hermano a ver la destrucción de la ciudad imperial, así como de la nobleza. La llegada de los españoles fue vista por los seguidores de Huáscar como la oportunidad de acabar con la tiranía de Atahualpa. Los íberos fueron considerados como liberadores, pues se aliaron con la nobleza que Atahualpa pretendía exterminar y de esa forma retomar el poder que ilegítimamente les había arrebatado el tirano inca. Después de recorrer la costa oeste de Sudamérica sin encontrar ningún tipo de riqueza, llegan noticias de que Atahualpa había formado un enorme ejército compuesto por cientos de miles de guerreros incas. Los españoles no conocían lo que pretendía hacer Atahualpa con ese enorme ejército, pero lo que estaba claro era que el trujillano no podía correr el gran riesgo de que esa inmensa expedición se hubiera constituido para exterminarlo. Increíblemente, Pizarro decide partir al encuentro del Inca. Mientras los españoles se dirigían al encuentro del grandioso ejército inca, Atahualpa mandó todo tipo de emisarios al encuentro de Pizarro, ofreciéndoles montones de presentes y comunicándole que su caudillo quería reunirse con ellos en Cajamarca. El 15 de noviembre de 1532, los españoles llegan a las puertas de Cajamarca y observan con estupor que el campamento inca cuenta con más de 40.000 guerreros. Pizarro tiene la suerte de que la ciudad está desierta y decide asentarse en la plaza central, la cual podría hacer las veces de baluarte al contar solo con 2 entradas entre las casas. Un emisario del imperio comunicó al de Trujillo que Atahualpa se encontraba junto a su ejército muy cerca de ellos. Pizarro mandó a sus capitanes, Hernando de Soto y Hernando Pizarro, como mensajeros para enviarle saludos a Atahualpa y a convocarle a una reunión al día siguiente. El plan de Pizarro consistía en apresar a Atahualpa, pues era la única opción de los españoles ante la superioridad del ejército inca. El cacique inca aceptó la invitación, ya que según Lavallée tenía su propio plan. Su plan era simple: él iría ante los españoles aparentemente sin mala intención, pero muy decidido a tomarles por sorpresa, a matarlos junto a sus monturas y a reducir a la esclavitud a quienes se salvaran. Para esta emboscada, ordenó a sus soldados cubrir sus armas con ropajes hechos de hojas de palma con amplios vestidos de lana. Era tal la confianza del inca en que aquellos pocos hombres no podrían vencerles que nunca se imaginarían lo que sucedió. Al llegar a la plaza central de Cajamarca, la encontraron vacía. ¿Dónde estaban los españoles? Según Francisco de Xérez, de repente apareció un cura llamado Vicente de Valverde, con un crucifijo y una Biblia. Se colocó frente a Atahualpa y a través del intérprete Felipillo le dijo: «Yo soy sacerdote de Dios y enseño a los cristianos las cosas de Dios, y asimismo vengo a enseñar a vosotros. Lo que yo enseño es lo que Dios nos habló, que está en este libro, y por tanto, de parte de Dios y de los cristianos, te ruego que seas su amigo, porque así lo quiere Dios, y venirte a bien de ello, y ve a hablar al gobernador que te está esperando». Viendo el enfado de Atahualpa, Valverde y Felipillo salieron corriendo, siendo ese el momento en el que aparecieron los jinetes de la caballería española que cayeron sobre los soldados quiteños, que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo y que al tratar de huir provocaron una avalancha en la que murieron cientos de ellos. Por su parte, Pizarro, junto a 25 soldados, se abrió paso entre los desconcertados incas y capturó a Atahualpa. La mayor parte de las huestes indígenas había huido de la ciudad, mientras 3.000 cuerpos incas yacían en las calles de Cajamarca. Pizarro había conseguido algo excepcional en la historia militar. Un minúsculo ejército de menos de 200 hombres había derrotado en menos de media hora a 40.000 hombres del temible ejército inca. Atahualpa intentó comprar a los españoles y les ofreció llenar una habitación de oro hasta el techo y otras 2 de plata a cambio de su libertad. Finalmente, lograron reunirse 84 toneladas de oro y 164 de plata. Pizarro aceptó el oro, pero no liberar al emperador. Según las crónicas, hacerlo hubiera supuesto un auténtico suicidio.
llegó la noticia a Pizarro de la muerte de Huáscar, que estaba cautivo en Andamarca, urbe conquistada por los hombres de Atahualpa, al que mandó matar el emperador para evitar que pudiese negociar con los foráneos. Por mandar ejecutar a su hermano Huáscar, los españoles abrieron una causa judicial contra el tirano inca, en la que se le culpó de homicida, fratricida y regicida por el asesinato de Huáscar, de incesto por casarse con sus hermanas, de hereje por no querer bautizarse y de asesino por ordenar la carnicería de todas las mujeres e hijos de Huáscar. El 26 de julio de 1536 terminaba la existencia de Atahualpa, que no trajo tras de sí la caída del Imperio Inca, ya que el conflicto se alargó varias décadas. La muerte de Atahualpa y Huáscar dejaron descabezado el imperio y provocó que los generales Rumiñahui y Quizquiz embistieran contra los castellanos en diferentes lugares sin mucho éxito. Pizarro había recibido refuerzos y ya contaba con un ejército de unos 600 hombres. Además, tenía a su lado a los quechuas, que se habían aliado con ellos para expulsar de sus tierras a quiteños traídos por Atahualpa. Pizarro designó como nuevo emperador al hermano de Atahualpa, Túpac Hualpa, pero murió envenenado en Jauja por un general quiteño de Atahualpa. Se le ofreció a Pizarro otro hijo de Huayna Cápac para ser emperador, Manco Cápac II o Manco Inca Yupanqui, quien más tarde se rebeló contra Pizarro. El extremeño lo aceptó. De esta forma, los quechuas se aliaron a los hombres de Pizarro en su disputa contra los quiteños, a los que querían echar a su feudo del norte. Cuando alcanzaron la ciudad de Cuzco, los quiteños no pudieron parar el avance hispano-quechua, y el 14 de noviembre de 1533 entró en Cuzco aclamado como liberador de los incas frente a los invasores quiteños y como el vengador de la muerte del legítimo emperador inca Huáscar. Tras la conquista del imperio inca, se aplicaron las capitulaciones de Toledo firmadas y aprobadas por el rey Carlos I. A Pizarro se le concedieron 270 leguas hacia el sur, empezando a contar desde la región de Tenimpuya o Santiago, gobernación de Nueva Castilla, y a Almagro 200 leguas a empezar a contar desde el límite sur de esta, que sería Nueva Toledo. En el año 1535, el soberano español distinguió a Almagro con la gobernación de Nueva Toledo, al sur de Perú, y el título adelantado de las tierras más allá del lago Titicaca, en la región del actual Chile. Almagro exigía que la urbe del Cuzco entrara dentro de los límites de su gobernación, mientras Pizarro defendía lo contrario. Acordaron enviar emisarios a España y que fuera el rey el que decidiese. Hernando Pizarro consiguió extender 70 leguas hacia el sur Nueva Castilla, lo que hacía que Cuzco estuviese dentro de sus demarcaciones. Pero antes de que Hernando retornase a las Indias, Almagro inició la conquista de Chile, quedando el problema aplazado. Tras el fracaso en la conquista de Chile, Almagro y sus partidarios decidieron apoderarse de Cuzco. A su regreso a Perú, en 1537, Almagro ocupó la ciudad de Cuzco y tras vencer en la batalla de Abancay el 12 de junio de 1537, hizo prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro. Tras diversos encontronazos más, Pizarro consigue liberar a Hernando, que apresuradamente se puso a frente de sus hombres para acabar con los almagristas. El 6 de abril de 1538 tuvo lugar la Batalla de las Salinas. En este mismo combate falleció el noble Gonzalo Calvo de Barrientos, más conocido como el Desorejado de Pizarro. Capturado, Almagro fue humillado por Hernando Pizarro y no pudo suplicar ante el monarca. Almagro, sintiéndose acabado, rogó por su vida, a la cual respondió Hernando diciendo: «Sois caballero y tenéis un nombre ilustre, no mostréis flaqueza. Me maravillo de que un hombre de vuestro ánimo tema tanto a la muerte. Confesaos, porque vuestra muerte no tiene remedio». El 8 de julio de 1538 fue ajusticiado Almagro en Lima, lo que provocó que la corona ordenara el arresto de Hernando Pizarro, que fue encerrado en la fortaleza de la Mota durante 23 años.
Más tarde, en venganza por lo ocurrido, los seguidores del hijo de Diego Almagro, viejo camarada de Pizarro, entraron en su residencia el 26 de junio de 1541 y acuchillaron al conquistador extremeño a los 65 años de edad. Así nos lo relata un cronista de la época. Le dieron tantas lanzadas, puñaladas y estocadas que lo acabaron de matar con una de ellas en la garganta. Según María del Carmen Martín Rubio, Pizarro se casó con dos princesas, doña Inés o Quispe Xixa, hija del emperador Huayna Cápac, con quien tuvo dos hijos, Francisca, nacida en 1534, y Gonzalo, en 1535, y posteriormente con Cuchirimay Ocllo, que había sido mujer de Atahualpa. Con ellas, Pizarro quiere formar un nuevo país, un nuevo Perú mestizo, porque hablamos de un hombre, algo mayor que antes jamás ha tenido hijos, ni se ha unido a ninguna mujer, y cambia, le facilita la gobernación al estar unido a ellas, pero era tan inteligente que se da cuenta de que va a surgir un país mestizo, y él lo origina uniéndose a estas princesas. Doña Inés debió de tener gran ascendencia sobre él debido a que Cajamarca resolvió graves problemas de abastecimiento y porque su madre, la curaca guerrera de Huaylas, en mayo de 1536, envió un ejército a la recién fundada Ciudad de los Reyes, después conocida por Lima, que había sido sitiada por el general inca Quiso Yupanqui, y mediante su ayuda se puso fin al asedio. Poco después, doña Inés se enamora de Francisco de Ampuero, un apuesto joven que trabaja como paje del gobernador, y Pizarro, de otra bella princesa llamada doña Angelina o Cuchirimay Ocllo, la bellísima viuda de Atahualpa con la que tuvo dos hijos. Antes de poder casarse, Pizarro fue asesinado en 1541, sin poder legitimar a sus dos hijos con Angelina. ¿Por qué Pizarro se casó con princesas incas? Aparte del amor y la atracción que Pizarro sintió por estas bellezas andinas, existieron también razones de estado, como eran la de ser aceptado por un pueblo vencido y el deseo de mezclarse con la familia real inca. Esta leyenda negra pone de manifiesto el metódico y rapidísimo exterminio de los nativos debido a la codicia de los conquistadores, sin tener en cuenta el contexto histórico muy difícil de entender en nuestros días. Según María del Carmen Martín Rubio, Pizarro ha sido tildado de genocida en las cerca de 140 biografías que hasta ahora se han escrito sobre él, a excepción de las de Raúl Porras Barrenechea, José Antonio del Busto, Manuel Ballesteros Gaibrois y Guillermo Lomán Villena, un calificativo también aplicado por supuestos historiadores recientemente surgidos, basándose en que se ejecutó a Atahualpa después de entregar un gran tesoro a cambio de su vida y a su socio Diego de Almagro, que exterminó a los indígenas y destruyó el gran imperio del Tahuantinsuyo. Lo cierto es que el conquistador del imperio inca llevó a cabo uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia militar, muy lejos de la tradicional visión de barbarie que nos han transmitido sobre todo los historiadores anglosajones, quienes no pueden soportar que Pizarro fuera español. La mayoría de sus biógrafos han distorsionado la realidad y solo han tenido en cuenta los hechos negativos del extremeño, ocultando lo positivo. Obvian intencionadamente la increíble hazaña de un hombre único en la historia universal como fue Pizarro, tenaz y genial militar que con escasos recursos, tanto materiales como humanos, consiguió doblegar al todopoderoso imperio inca solo gracias a su inteligencia y valentía. Estos documentos, que son la base de cualquier bibliografía, son ocultados por esos historiadores de pacotilla que olvidan malintencionadamente la labor que ejerció el extremeño como estadista y legislador, de gobernante creador de ciudades, más la sensibilidad que tuvo hacia los nativos y hacia sus tradiciones y formas de vida andinas. De esta forma, es fácil desmontar la falsa leyenda negra que la historiografía anglosajona y las ideologías más destructivas nos han presentado de Pizarro. Pizarro fue un hombre intrépido, duro y enérgico,
que resolvió graves problemas económicos para mantener a su ejército mientras era asediado por los indios y a la vez fundaba las principales ciudades del actual Perú. Además, hizo frente a las constantes intrigas y rebeliones de soldados, de subalternos y hasta de camaradas. En definitiva, un héroe de leyenda que tiene que ser juzgado desde la verdad histórica y no desde la manipulación y sectarismo de una panda de historiadores malintencionados y temerosos de contar la verdad de un hombre único en la historia de América, de España y del mundo.